Buenos días. En la clase de hoy vamos a trabajar el poema. Para iniciar la actividad de ideas previas necesito que por favor analicen muy bien el título de este texto, luego leen el texto y responden las 4 preguntas que están a continuación. No necesitan escribir el poema, solo las preguntas y las respuestas. Para la contextualización es necesario que la escriban con buena letra y ortografía en el cuaderno de castellano. Muy bien. Iniciemos recordando que el poema es esa clase de texto que permite expresar y transmitir sentimientos y emociones, tanto en la persona que los lee como en la persona que los escribe. Miremos nuevamente el poema Historia de una semilla. Observemos que el tema de este poema es el nacimiento de una planta. Y miren cómo el poeta o la poesía busca mediante las palabras mostrar la belleza de esta situación, ¿sí? De un sentimiento o de una idea. Para comprender lo que es necesario, para comprender un poema es necesario conocer primero que todo el significado de las palabras que el poeta utiliza y el sentido del poema, es decir, de qué se trata y qué sentimientos busca expresar a través de los versos. Conozcamos más acerca del poema, observemos qué características posee. Entonces, una de las particularidades es que el poema tiene ritmo y musicalidad. ¿Qué quiere decir esto? El ritmo está dado por el número de sílabas de los versos y por la repetición, obviamente intencionada, de sonidos semejantes a lo largo del verso. Los poetas juegan con el ritmo y con las sonoridades de las palabras para lograr ese efecto, un efecto musical, un efecto expresivo. Otra característica es que utiliza recursos que le permiten dar mayor expresividad al lenguaje. Aquí tenemos las figuras literarias, ¿sí? Miremos que como es un texto literario, permite que se juegue con la forma como se expresan las ideas. Una forma de esta expresión es la hipérbole, ¿sí? Que permite exagerar la verdad. Los poemas tienen rima. La rima se forma con los sonidos finales de 2 o más versos de una estrofa que tienen terminaciones iguales o parecidas. Recordemos las 2 clases de rima, asonante y consonante. La rima asonante se da cuando coinciden solo las vocales de la última sílaba, mientras que en la consonante se da cuando coinciden todas las letras desde la última vocal acentuada, es decir, las 2 palabras deben coincidir, llevar el acento en la misma sílaba y de ahí en adelante tanto vocales como consonantes deben ser iguales. Y para finalizar, la otra característica de los poemas es la forma en que se escriben. Se pueden escribir en prosa o se pueden escribir en verso. Miremos aquí el ejemplo de un escrito en prosa. Si observamos que en este escrito no se interrumpen las ideas, es decir, se ajustan al renglón, van ajustaditas al renglón, mientras que en verso, por ser una unidad, o sea, los versos son unidades de ritmo, entonces se caracterizan por estar separadas, es decir, en renglones aparte. Recordemos que los versos son cada una de las líneas que tiene un poema y el conjunto de esos versos me forman la estrofa. Muy bien. Para las actividades vamos a tener en cuenta lo siguiente: los 3 poemas no los deben escribir, solamente los deben leer y en los 3 casos consultar en el diccionario las palabras desconocidas y luego responder las preguntas que se sugieren para cada uno de los poemas. En el punto número 1 deben realizar la lectura de Historia de una semilla y responder las 4 preguntas que hay a continuación. En el punto número 2 tenemos el poema El Cien Pies, lo leen igual que en el caso anterior, consultan en el diccionario las palabras desconocidas, lo leen e identifican el tema central, escriben cuál es el tema central de este poema,
Luego cuentan los versos, escriben cuántos versos tiene, cuentan las estrofas, escriben cuántas estrofas tienen, luego buscan las parejas de palabras que rimen en cada una de las estrofas y el verso en que están ubicadas. Ejemplo, en la estrofa número 1, un gusano pequeñito conocido por 100 pies, admirando sus patitas, las cuenta con interés. Entonces la palabra 100 pies rima con la palabra interés. Miramos en qué verso están ubicados. Entonces este es el verso 1, este es el verso 2, este es el verso 3 y este es el verso 4. Entonces, la palabra 100 pies está en el verso 2. Escriben en el cuaderno verso 2, la palabra 100 pies. Y en el verso 4 está la palabra interés. Observen que las palabras 100 pies e interés tienen el acento en la misma sílaba, en la última sílaba, y tanto vocal como consonante son iguales. Este es un ejemplo de rima consonante. Luego responden esta pregunta y para finalizar deben proponer una nueva estrofa para este poema. La crean, la inventan ustedes. En el punto 3 van a leer el poema igual que en los dos casos anteriores, consultan las palabras desconocidas y luego hacen el dibujo. Este poema les instruye la forma como debe dibujarse un niño. Para el punto número 4 vamos a jugar a las rimas. Entonces van a escribir 3 palabras que rimen con cada uno de sus nombres y 3 palabras que rimen con el nombre de su mascota. Ejemplo, en mi caso, la palabra Lucía. La palabra Lucía rima con leía. Observemos que el acento va en la misma sílaba y de ahí en adelante las letras son idénticas. Para el punto número 5, observan las imágenes, las escriben y le asignan 2 palabras que rimen a cada imagen. Ejemplo, en la primera palabra, bueno, yo voy a colocar mueble. Si ustedes si quieren colocar mueble o sofá, como quieran, ¿listo? Una palabra que rima con mueble es, con mueble porque está en singular, mueble sería endeble. Endeble. ¿Qué significa endeble? Débil. Y otra palabra sería indeleble. Indeleble, ¿sí? ¿Qué significa indeleble? Imborrable, que no se borra. Y así lo siguen haciendo con todas las imágenes. Para el punto 6, yo les doy los versos incompletos, ustedes deben buscar completarlos con palabras que rimen. Y finalmente van a escribir un poema de 3 estrofas, un poemita de 3 estrofas, cada estrofa de 4 versos. Por favor, tienen en cuenta estas 2 instrucciones. La primera, entonces, primero van a buscar una situación, una persona, un objeto que les genere algún tipo de sentimiento, de emoción, ¿sí? Que los pueda conmover. Yo les doy aquí unos ejemplos, ustedes escogen el que quieran. Si no está aquí, no interesa, busquen el que quieran, el que le genere un tipo de sentimiento que les permita escribir un poema. Luego van a empezar a escribir oraciones que describan o esos objetos o esas personas, ¿sí? O esos lugares, en fin, o esas situaciones. Estos 2 ejemplos de Jairo Aníbal Niño no es para que los escriban, es simplemente para que los lean y observen cómo él puede describir una oveja y cómo él puede describir un río de una forma muy particular. Teniendo esto, empiezan a escribir el poema. Recuerden, un poema de 3 estrofas, cada estrofa con 4 versos. Tengan en cuenta siempre que los poetas pueden demorar mucho tiempo haciendo un verso, una estrofa que ellos consideren perfecta, ¿cierto? Sin embargo, la única forma de ser poetas es escribir. Entonces, vamos a iniciar escribiendo nuestro primer poema. ¿Listo, niños? Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día a trabajar juiciosos. Dios les bendiga.